Lo primero que vamos a ver son las funciones cognitivas o funciones cerebrales. ¿Qué son las funciones cognitivas? Es la memoria, el lenguaje, la atención, la capacidad que tenemos para realizar tareas complejas, que sería se denomina praxia, la capacidad que tenemos de reconocer, reconocer la función de reconocimiento, todo lo que sea reconocimiento en cuanto a la parte sensitiva, visual, auditiva, ¿eh? Todo lo que sea reconocimiento es una función cerebral, y una de las funciones importantes son las funciones ejecutivas, que ya vamos a ver en detalle de qué se trata. Primero vamos a ver una de las funciones más importantes, que es la memoria, que es la capacidad que tenemos de adquirir y retener una información nueva y hacerla consciente cuando nosotros necesitemos esa información para un fin determinado. Y hay dos tipos de memoria. Una memoria que es consciente, ¿eh? que se va a dividir en memoria episódica y memoria semántica. Y una memoria inconsciente. La memoria episódica es todo lo que nosotros recordamos. Lo que recordamos hace 5 o 10 minutos que hicimos, un día atrás, 24 horas antes, una semana, un mes, un año, 5 años atrás. Todo eso es memoria episódica, son los eventos vividos que nosotros recordamos. Y la memoria semántica es la parte conceptual, el significado de las cosas. Por ejemplo, saber que, por ejemplo, ahí estoy viendo a Juan Manuel que tiene un termo, saber que ese objeto es un termo, y para qué sirve. O los auriculares, o una mesa, una silla, o cuál es la capital de Francia. Bueno, todo lo que sea el significado de las cosas es memoria semántica. Es lo que hemos aprendido durante toda la vida. Bien, hasta acá vamos bien. Memoria de trabajo, después vamos a hacer un repaso breve. Memoria de trabajo es se llama, yo se los voy a decir conceptualmente y les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Es la manipulación de datos verbales y o espaciales para, digamos, un fin determinado. Por ejemplo, ¿a qué llamo yo manipulación de datos verbales? Es cuando yo, por ejemplo, me encuentro con otra persona y le pido el número de teléfono. Habitualmente, cuando me da el número de teléfono, habitualmente para que yo no me olvide, lo repito. Es decir, es como 154, 53, 26, lo repito, lo tengo, digamos, como se denomina online o en la nube, lo repito, llamo y esa información no se retiene, esa información se va. Si me preguntan a los 5 minutos, me olvidé. Eso es memoria de trabajo. O por ejemplo, si yo estoy en Santa Fe en el hospital y me quiero ir para Paraná, alguien me va a decir, bueno, tomá Avenida Freire hasta llegar a una cancha de fútbol, que es el Club Unión, que tiene colores rojo y blanco, dobla a la derecha. Me está dando datos visuales, datos visoespaciales se llaman, que eso yo lo voy a retener, también pasa lo mismo, y cuando me voy de Santa Fe, esos datos se van. O, por ejemplo, si en algún momento, un fin de semana, quieren hacer una torta, van a tener la receta, que van a tener los datos verbales y datos visuales, los dibujitos. Bueno, 30 gramos de tal cosa, colocar en tal y tal. Ustedes hacen eso y después se olvidaron. Eso es memoria de trabajo, es manipulación de datos verbales y o visuales para un fin determinado. Distinto a lo que es memoria episódica, que ya es un dato que nosotros lo retuvimos. Ya está en el concepto de memoria. Memoria de trabajo no es una memoria. Está dentro de las funciones de lo que es la atención. Porque si ustedes ven el concepto de memoria,
es la capacidad de adquirir y retener nueva información. Entonces la memoria de trabajo en realidad no es memoria, está dentro de lo que es la atención. Bien. Y bueno, y después tenemos a qué llamamos apraxia, es la incapacidad, praxia es la capacidad que nosotros tenemos de realizar actos motores complejos que hemos aprendido. Por ejemplo, eh, andar en bicicleta, andar en auto, tocar un instrumento musical, eso lo hacemos inconscientemente. Yo no, cuando estoy manejando un auto no estoy en forma consciente, bueno, ahora voy a apretar el embriague, ahora el acelerador, no, eso se hace inconsciente. Entonces, cuando tenemos esta imposibilidad de realizar estos actos motores, se llama praxia. Gnosia es la capacidad que tenemos de reconocer, de reconocimiento, entonces, por lo tanto, agnosia es una falla en el reconocimiento. Por ejemplo, es muy habitual que un familiar que tenga una demencia me diga que, bueno, que están muy preocupados porque no reconocen que el paciente, que habitualmente es una persona de la tercera edad, no reconoce a los hijos, o no reconoce, por ejemplo, un rostro familiar, o no reconoce, a ver, objetos de la casa, bueno, todo lo que sea una falla de reconocimiento, o por ejemplo, eh, lo que es agnosia, es inclusive se miran al espejo y ellos no se reconocen, hay una falta de reconocimiento. La función visoespacial es una función, muy importante que nos permite comprender y analizar el espacio en donde vivimos. Un ejemplo típico es, por ejemplo, cuando vamos a estacionar un auto. Vemos, calculamos si entra o no entra el auto. Eso es la función visoespacial. Eh, el lenguaje, bueno, el lenguaje, como dijimos, tiene dos partes, una parte de expresión y una parte de comprensión. La parte de expresión es lo que estoy haciendo yo y la parte de comprensión es lo que están haciendo ustedes. Entonces, cuando se afecta, sea la expresión o la comprensión, estamos hablando de afasia. Y las funciones ejecutivas, que es un conjunto, esta es la más importante, es un conjunto de herramientas que en realidad sirven para resolver los problemas de la vida diaria. Ese conjunto de herramientas es la memoria de trabajo, pero lo más importante es la capacidad que tenemos de planificar en la toma de decisiones, en el desarrollo de una estrategia, si tenemos un problema, sea familiar o externo, cómo nos posicionamos para resolver ese problema. Ese es el desarrollo de una estrategia. La flexibilidad cognitiva es aceptar el punto de vista de otra persona que capaz que yo no estoy de acuerdo con lo que ideológicamente dice, con una idea. La inhibición motora o verbal es saber lo que está bien y lo que está mal. Es decir, si yo, a ver, le digo a ustedes que digan malas palabras acá dentro del Zoom, no lo van a hacer porque saben que está mal. Eso es el control inhibitorio. Eh, bueno, todas estas herramientas, la fluencia verbal, el razonamiento abstracto, todas estas herramientas, si yo las tengo muy, pero muy desarrolladas, en la vida me va a ir muy bien. Son esas personas que son muy hábiles, porque tienen muy bien desarrollado esto. ¿Ok? Bueno, ¿quedó claro esto? Bien. Bueno, vamos a hacer un breve repaso, a ver, de Profe, sí. por ejemplo, si hay una alteración de vicio espacial, y vicio espacial, No, podría ser que la persona, por ejemplo, se choque a objetos, porque, no, o ahí no. no. Pero, por No, por ejemplo, en ejemplo, una puerta, como que no calcula bien el espacio y se lo choca. No, eso no. bueno, eso es, sí, tal cual, perfecto. Ahí sí. Te iba a aclarar algo.
para hablar de una, sí, perfecto, el ejemplo, sí, Juliana, pero para hablar de eso vos tenés que estar seguro, por ejemplo, estar seguro que no se choca porque, por ejemplo, tiene una mianopsia o tiene un ojo ciego. Es decir, el concepto es que las vías sensoriales o sensitivas que reciben estén intactas. Es, por ejemplo, si hay una afectación del nervio óptico que no ve, se va a chocar porque no ve, no porque tenga un problema a nivel cerebral. Pero está perfecto tu ejemplo, sí, 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 así sí. Yo lo que te iba a decir, hay que asegurarse que no tenga ningún problema del nervio óptico o de la vía óptica. Bueno, ¿a qué llamamos? A ver, lo pueden leer como ustedes quieran, pero ¿a qué llamamos memoria? O con sus palabras, a ver quién lo puede decir. No me hagan elegir a alguien espontáneamente que... Yo llegué un poco tarde, no sé si voy a tener la misma definición que vos, pero me animo a decir algo. Llegué 5 minutos tarde. Bueno, no, Joaquín, vamos a esperar a ver que te lo explique un compañero, ¿querés? Bueno, O dale. sea, si no, dale. Lo que decía usted es que la capacidad del ser humano de traer información ya aprendida y hacerla consciente, digamos. A ver, ¿quién está hablando, David? David, ahí Sí, prendo. David. David, a ver, otra vez, ¿cómo el concepto? Que es la capacidad de retener información y volver, ni memoria tengo ya, Bien, de ahí hacerla cayó la nuevamente memoria consciente. histórica. Perfecto. No, acordate también, es adquirir, un minutito, que tengo problema con algo. Acordate, ¿me escuchan bien ahí o no? No, Sí, sí, se escucha. ahí está. Recuerden que es la capacidad que tenemos de adquirir la información, y como dijo, eso te faltó, David, adquirir la información, la retenemos y la hacemos consciente. Eso es memoria. ¿Y te animás a decir qué tipo de memorias tenemos? Había una memoria consciente y una Consciente, memoria inconsciente. La consciente, ¿cómo inconsciente. se dice? En episódica y la semántica. Episódica y semántica. Perfecto. La episódica, ¿a qué llamamos episódica? Eran como, digamos, ciertos momentos que la persona puede recordar, no sé, un cumpleaños o algún evento especial. Sí, son todos los eventos vividos que nosotros recordamos. Si yo te pregunto, ¿qué hiciste hace 5? No, no un hecho especial, son todos los hechos que nosotros recordamos. Si yo te digo, ¿qué hiciste hace 10 minutos? Y me lo decís de memoria episódica. ¿Qué hiciste hace 1 hora, 2 horas, 24 horas antes, un mes antes, un año, 5 años, 10 años? Por supuesto, si te vas muy atrás, eso se llama memoria remota, pero forma parte de la memoria episódica. Bien. ¿Está? ¿Y la otra memoria, la memoria semántica? La semántica es más que nada con respecto a la función que tiene algún objeto, que usted explicó lo del termo, por ejemplo. Acordate que para resumirlo sería, y si quieren lo anotan, para que lo tengan fácil, el significado de las cosas. O sea, es la capacidad que nosotros tenemos para saber el significado de las cosas. Que, bueno, no tengo, por ejemplo, la tengo a Juliana que atrás tiene una heladera, tiene, a ver alguien más, bueno, Tomás los auriculares, son el significado de las cosas. Recuerden eso, ¿ok? Bien, y me había olvidado de la memoria inconsciente. La memoria inconsciente también forma parte, está muy relacionado con las praxias, es la capacidad que tenemos nosotros de realizar actos motores en forma inconsciente, tocar un instrumento, andar en auto, es lo que sería praxia, pero esa es la memoria inconsciente, es la memoria motora, se llama. ¿eh? Esa me había olvidado. Bueno, y después tenemos, recuerden, bueno, lo otro lo leen, las apraxias, agnosias, alteración en la función visoespacial. A ver, no. ¿Ustedes me escuchan o no? ¿Sí? Sí, se escucha. Ah, ok. No, ahí está, perfecto. Bien.
Dije la función visoespacial y recordar las funciones ejecutivas. ¿Alguien me puede decir? ¿Lo pueden leer? A ver, alguien que me puede decir. Yo Clara, bueno. que ahí apareciste y... Acá estoy, profe. Yo también llegué tarde, recién. Espérame, Clara, ahí está, ya. No tengo problema con mi audio, sí. Ajá. ¿Era la praxia eso? No, las funciones ejecutivas. Ah, ya está. Es la capacidad de planificar o la toma de decisiones. Anoté eso. Espérame un minutito que tengo problemas con... Ahí está, no, tengo problema con mi audio de la compu. A ver, Clara, de vuelta. Yo anoté que era la capacidad de planificar o de tomar decisiones. Toma de decisiones, la capacidad que tenemos de realizar una estrategia frente a un problema, el control inhibitorio, saber lo que está bien y lo que está mal, también flexibilidad cognitiva, eso lo tienen en el apuntecito, cualquier cosa si lo anotan, es aceptar el punto de vista de otra persona, ser flexibles. Todo eso, la capacidad que tenemos de organizar, frente a los problemas de la vida diaria que tenemos. Continuamente estamos realizando estas funciones. Bien, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá o no? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bien. Bueno, acá esto no lo vamos a ver, se los puse para que vean cómo preguntar frente a una función cognitiva, las preguntas que tienen, cómo interrogar a un paciente para evaluar la memoria, la orientación, la atención, el lenguaje y la escritura. Bueno, digamos, bueno, todas estas que son funciones conductuales, que ya vamos a ver por qué las puse. ¿Por qué las puse? Porque la definición de demencia, cuando hablamos de demencia, es una alteración en la parte cognitiva y o conductual. En la conducta también, por eso puse, cuando digo conducta, cómo está el humor, si tiene apatía, si tiene delirios, alucinaciones, si tiene conductas de agresividad. Estas funciones también son funciones cognitivas, que es la conducta. Entonces, cuando está alterada la conducta, el paciente puede tener alucinaciones, agresividad, estar más ansioso, trastorno del ánimo, apatía, modificar el sueño. Entonces, cuando hablamos de demencia, estamos hablando de que es un síndrome que produce una alteración cognitiva. Es muy importante eso, lo suficientemente importante como para afectar la vida diaria del individuo. Tiene que afectar, es decir, que el paciente tiene que tener dificultades para hacer sus cosas. Si tiene problemas de la memoria, no puede, digamos, ese problema de la memoria le dificulta en el trabajo, en los haceres de la familia, de la casa. Cuando afecta la vida diaria, estamos en presencia de una demencia, ¿sí? ¿Por qué esta definición? Porque tranquilamente puede el paciente tener un problema cognitivo y no afectarle la vida diaria. Y esto no es por la edad. Estamos en presencia de lo que se llama un deterioro cognitivo leve. Un deterioro cognitivo leve es una alteración de las funciones cognitivas, pero que no afecta la vida diaria del individuo.
ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿cómo? Como yo me hice la pregunta cuando me dieron la clase por primera vez de demencia, pero ¿cómo diferenciamos? Me hice la pregunta, ¿cómo diferenciamos entre deterioro cognitivo leve o una alteración cognitiva por la edad? La alteración cognitiva por la edad se llama declinación cognitiva. ¿Eh? Deterioro cognitivo leve es una enfermedad neurológica. ¿Eh? ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Generalmente le pedimos un test neurocognitivo, habitualmente lo hacen los neuropsicólogos, y nos diferencian si esto está acorde a la edad o está dentro de una enfermedad neurológica. Si está dentro de una enfermedad neurológica, hay puntos de corte que tiene el estudio cognitivo. Si no es por la edad, estamos frente a un deterioro cognitivo leve, y si no está relacionado con la edad, se llama declinación, si está relacionado con la edad, perdón, se llama declinación cognitiva. Para hablar de demencia, por lo menos tienen que estar afectadas dos funciones cognitivas, cualquiera. Memoria con lenguaje, lenguaje con trastornos conductuales, por ejemplo. Tiene que haber afectación de dos funciones cognitivas, por lo menos dos. Bueno, ¿cómo hacemos para determinar la afectación de la vida diaria del individuo? Hay test básicos que llevan menos de un minuto que evalúan las actividades básicas y las actividades instrumentales. Por ejemplo, el uso del dinero, la medicación, el transporte. Básicamente yo le pregunto al familiar, bueno, este problema en la memoria, ¿él puede manejar su medicamento? Ah, no, doctor, ya no lo maneja más, se lo damos nosotros. Entonces hay afectación de la vida diaria. O un poco más grave sería que ya no pueda higienizarse por sí solo, no puede alimentarse por sí solo, los cuidados personales. Eso es mucho más grave. Empiezan primero teniendo lo más común es teniendo problemas con el dinero, o no pueden tomar la medicación, o se equivocan, o no la toman porque se olvidan, y ahí interviene el familiar. Bueno, ¿quedó claro esto bien? Profe, Bien, sí, ahí voy, esperame, vamos a ir acá. Sí. ¿Puede haber igualmente demencias focales o no? ¿Cómo, Jesús? Que puede haber igualmente demencias focales. ¿A qué llama demencias focales? Leí algo de eso en el Micheli y era como que afectaba solo una función. Ah, ¿a las funciones cognitivas? Sí. Sí, totalmente. Sí. Ok. Sí. No, claro, lo que dice Jesús que, por ejemplo, sí, Jesús, igualmente cuando vos le haces un test neurocognitivo profundo vas a ver la queja puede ser, por ejemplo, de la memoria, pero hay afectas, pero sí, totalmente. Puede, por ejemplo, básicamente uno lo puede dividir en si tiene una afectación muy importante de la memoria, ¿eh? Acompañada de otras funciones cognitivas, o la memoria sola, por ejemplo. Ajá. Pero sí. Pero bueno, para el concepto estrictamente en los criterios, por lo menos tenés que tener dos funciones cognitivas alteradas. Pero sí, se puede. Bien. Vamos a repasar un poquito. Entonces, demencia, el concepto. A ver, estamos en un examen. ¿Cuál es la diferencia entre demencia y deterioro cognitivo leve? ¿Ustedes qué me van a decir? A ver, vamos a hacer participar al resto. ¿Aliel María Luz? Sí, acá. Ah, muy bien. Además tienen todas las cámaras prendidas, que no sé qué Dale, están dale. haciendo. Ahí la prendo. Muy bien. El resto puede prender también, así los veo. Los conozco, si no, no. Entonces la diferencia entre demencia y deterioro cognitivo leve. Y la Esto, ¿saben demencia, por qué vamos a dime. practicar esto? Preguntan, digamos, ahora que este año estamos más participativos en los exámenes, bueno, ahora esto que brindan las rotaciones del primer año.
Así que, y los finales, bueno, toman mucho lo que es, o hay muchos casos clínicos, le diría casi todos, que las personas tienen problemas cognitivos de la memoria. Entonces uno trata de preguntar, por eso le pregunto, o vamos a practicar bastante las preguntas. Entonces, demencia, ¿cuál es el concepto? Para diferenciarlo, básicamente es que la demencia afecta las actividades de la vida diaria, siendo que el deterioro cognitivo no. Bien, el Sí, hay deterioro un, cognitivo leve. hay Y un el déficit concepto, cognitivo, pero ¿cómo? bien, y el concepto de demencia, ¿cuál es? Que hay una alteración cognitiva, conductual y funcional. Muy bien. Acuérdate que hay una alteración Dime. cognitiva y o conductual. Bien, ok. Y o. ¿Qué significa y o? Que puede ser cognitivo y conductual, o cognitivo o conductual. Por ejemplo, un paciente tiene que también hay muchos exámenes, por ejemplo, que es hipertenso, diabético, y que el familiar nota que está desmotivado, trastorno del ánimo, que no es el mismo de antes. Es decir, una persona de 65, 70 años que no tenga antecedentes psiquiátricos y que debute así, yo te mira, ya tiene un deterioro cognitivo vascular. Entonces, el deterioro cognitivo vascular no debuta con problemas de memoria, debuta con problemas conductuales, con trastorno del ánimo, por eso es o conductual. ¿Está? Bien. Bien. Perfecto, bien. Entonces, y esto si quieren, esto lo voy a dar bien rápido. Si el paciente, si la queja es la memoria, o sobre todo hay mucha por parte del familiar o del paciente que hay quejas que hay de pérdida de memoria y estamos frente a un deterioro cognitivo leve, eso se llama un perfil amnésico. Tiene un deterioro cognitivo con perfil amnésico, es decir, puede estar afectada la memoria, principalmente la memoria y otras funciones cognitivas. Ahora bien, puede ser que esté afectado, por ejemplo, acá te di el ejemplo de la conducta, trastorno del ánimo, que está un poquito más agresivo, que tiene alucinaciones, la parte conductual, si predomina eso y no la memoria, eso se llama un perfil no amnésico, y generalmente no es muy afectada la función ejecutiva. Por eso se dice que es un perfil disejecutivo. Vuelvo a repetir de vuelta. Tenemos entonces el perfil de tipo amnésico, la memoria y otras funciones cognitivas, y tenemos el perfil disejecutivo, que están afectadas básicamente las funciones ejecutivas, pero no la memoria. ¿Sí? Eso es muy importante porque un perfil amnésico, si debutan así, es muy característico de la demencia de tipo Alzheimer, y de la demencia vascular también puede ser en segunda medida, pero un perfil disejecutivo es bien característico de las otras demencias, de la demencia cuerpo de Lewy, de la demencia frontal y de la demencia vascular. Pero un Alzheimer no. Esa es la importancia. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Si cualquier cosa, si no está, me lo vuelvo a repetir. No tengo, pero este es muy, pero muy importante. Perfil de tipo amnésico y perfil de tipo disejecutivo. Entonces, si en el examen está, uno le pregunta, bueno, pero estos trastornos que está más agresivo, que tiene trastorno del ánimo, es hipertenso, diabético, usted, bueno, tiene una afectación de la conducta. Uno con los antecedentes, con el cuadro que es hipertenso, es diabético, predomina la conducta, entonces puede tener un deterioro con perfil disejecutivo. Bueno, y ahí me infarto, si me dicen eso, caigo en el Zoom, caigo en la lona, ¿sí? Porque nunca me lo dijeron así. Hay que sacarle con sacacorcho las cosas. Un perfil disejecutivo, entonces puedo pensar en tal y tal y tal
demencia. Por el contexto clínico, una demencia vascular, un deterioro cognitivo de origen vascular. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Bien. Bueno, vamos, volvemos. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de los deterioros cognitivos leves o de las demencias en sí? El principal diagnóstico diferencial son los trastornos de ansiedad y la depresión. ¿Por qué? Porque la ansiedad o los trastornos anímicos afectan en forma negativa las funciones cognitivas. El paciente me va a venir con una queja de la memoria, y es porque puede tener o una depresión o una ansiedad. A veces es fácil detectarlo. Por ejemplo, si ustedes van a mi consultorio, como pasa habitualmente, viene, por ejemplo, te voy a poner de ejemplo Tomás, viene Tomás y me dice, no, vengo porque estoy en la facultad y tengo problemitas en la memoria, esto que lo otro, no, listo, se terminó. Tomás anda con un trastorno de ansiedad y acá la China. En una persona joven es una ansiedad o una depresión. Ahora bien, si viene una persona de 65 años, cambia la cuestión. Ahí el diagnóstico diferencial es más complicado. Así que ahí necesito capaz que la interconsulta con psiquiatría para que me determine a ver si hay verdaderamente un trastorno de depresión, de ansiedad que justifique la clínica. ¿Ok? Bien. Síndrome premenstrual dimos en gineco, que podía plantear un diferencial. ¿El síndrome? Premenstrual. Bueno, no, ¿de qué se trata, Joaquín? No. Es como claro, durante la fase lútea y 2 días antes, digamos, hay mujeres como que desarrollan un cuadro que es bastante psiquiátrico, o sea, como bastante clínica psiquiátrica, como problemas de ansiedad, problemas de la memoria, justamente, desgano, depresión, y que según lo que tengo entendido, cada vez más diagnosticado, como que es un problema que se está viendo mucho más ahora. Mira, menos mal que estamos en un entorno médico, ¿no? Si estás en mi servicio que son todas mujeres, ya te tildaron de machista y No, pasa que es un problema hormonal, digamos, un problema de ginecología, digamos. No, te estoy cagando, ¿no? Te vas al servicio, te echan a bolsazo No, tengo entendido, nuestro tutor nos lo remarcó mucho porque dijo que se está diagnosticando cada vez más. Bueno, puede ser, pero acá básicamente, acá hay un trastorno de ansiedad o una depresión, lo que quiere decir que hay un trastorno permanente. Claro, no es cíclico, tiene sentido. Claro, eso se ve, diríamos, en personas más jóvenes, que es muy común que vayan al consultorio con la queja de la falta de memoria. Bueno, bien. Con respecto al deterioro cognitivo leve, no hay un tratamiento en sí, sino lo que podemos hacer es hacer estimulación cognitiva, controlar los factores de riesgo, la alimentación, pero no está indicado un tratamiento farmacológico. Bien. Bueno, y lo otro, acá se los pongo. Yo igualmente este PowerPoint se los voy a pasar, porque no sé si está en el entorno, yo se los paso por WhatsApp para que lo lean. Pero esto, ¿por qué es importante? Porque aquí, digamos, la queja más importante, es decir, 7 de 10 pacientes vienen por queja de memoria. Así que, digamos, es muy importante. Entonces, ¿cuándo le voy a dar relevancia yo a la queja de memoria? Cuando, por ejemplo, primero que el paciente, primero, si viene solo con los familiares, si viene solo acá como dice, como está el dibujito, que la queja es principalmente solo del paciente, uno se queda como tranquilo, digamos, se queda, porque habitualmente te dicen, no, vengo porque últimamente me olvido un teléfono, un nombre, una palabra. Distinto es cuando, por ejemplo, la queja está en la familia, es decir, el paciente no se da cuenta de su problema, ya eso es algo ya significativo, grave, diría yo, que la queja venga del familiar, como acá del entorno de la familia, y lo otro grave es que se olvide un evento completo. Por ejemplo,
que el familiar me diga, no, estoy hablando con mi mamá, que yo venía al doctor, fui a la casa, tomamos un café, hablamos que íbamos a venir al doctor hoy. Bueno, doctor, se olvidó de todo, se olvidó de la toma de café, que no iba a ir al doctor, es decir, se olvidó de todo. Cuando pasa eso, es una queja que yo le doy mucha importancia y que tenemos que sospechar un problema cognitivo, de una enfermedad neurológica, a eso me refiero. Olvidan una situación completa, acá está. Bien. Bueno, ¿y cómo se clasifican las demencias en degenerativas? Como son la enfermedad de Alzheimer, la frontotemporal, la del cuerpo de Lewy. Acá son las secundarias, estas son las degenerativas y no degenerativas, serían no degenerativas, que son las vasculares, que están muy, pero muy frecuentes, son aquellos pacientes que tienen hipertensión, diabetes, que tienen factores de riesgo vascular. Las traumáticas, por ejemplo, vieron los boxeadores, que por los traumatismos de cráneo a la larga desarrollan una demencia. O si vieron la película, ¿cómo se llama esta últimamente? Si alguien la vio, del fútbol americano. Concussion. ¿Cómo? Concussion o algo así se llama. Puede ser, sí, la de los jugadores de fútbol americano que de tanto microtraumatismo desarrollaban una demencia. Las nutricionales, estas son secundarias de déficit de tiamina, en los alcohólicos sobre todo, de ácido fólico. Las endócrinas por hipotiroidismo. Estas son causas, diríamos, tratables. Ojo con esto. Por ejemplo, un hipotiroidismo, si uno le da el tratamiento, se puede revertir. Las infecciosas, sífilis, HIV, por tumores, tóxicas del alcohol, y las hidrocefalias, que la hidrocefalia es la hidrocefalia normotensiva, o síndrome de Hawking-Adams. Pero si usted dice hidrocefalia normotensiva, que es los ventrículos grandes, también es una causa tratable. Hidrocefalia normotensiva, pongan así. Bien. Entonces recuerden, vamos a desarrollar estas 5, las degenerativas y principalmente la vascular, porque es muy frecuente la hipertensión, la diabetes, y que a largo plazo hagan un deterioro cognitivo de origen vascular. Y yo creo que todos los casos problemas tienen una demencia vascular. Cuando me digan otra cosa, de tanto repetirlo, le saco una tarjeta roja en pleno examen. Profe, Bueno. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, lo hicimos. ¿Eso de la hidrocefalia normotensiva es lo mismo que hidrocéfalo del adulto? Sí, es lo mismo. Bien. En realidad el síndrome de Hawking-Adams. Hawking-Adams son los médicos que describieron este cuadro, pero se conoce como hidrocefalia normotensiva, sí se conoce. O del adulto mayor, sí, totalmente. Gracias. Bueno. Lo más frecuente es la enfermedad de tipo Alzheimer. Fíjense en que casi el 75% es Alzheimer, un 25% es mixta, es vascular con Alzheimer, pero en porcentaje la demencia vascular, si tomamos con la enfermedad de tipo Alzheimer, representa un 25%. Es decir, Alzheimer y vascular son las más frecuentes. Después le sigue la del cuerpo de Lewy, la demencia frontotemporal, en ese orden. ¿Qué pedimos frente a un paciente con sospecha de demencia? Vamos a pedir un laboratorio completo, un electrocardiograma. ¿Por qué un electrocardiograma? Por el tema de la medicación. Si lo vamos a medicar, hay que tener un electrocardiograma previo. Una evaluación cognitiva y, por supuesto, vamos a pedir una imagen, una tomografía o una resonancia. ¿Qué pedimos de laboratorio? Pedimos todo esto. Un laboratorio de rutina, le agregamos vitamina B12, ácido fólico, función de tiroides, y esta HIV y BDRL, en el contexto clínico que estemos. Si viene un abuelo, esto no le pido. Al revés, yo le pediría a un abuelo la BDRL, por ejemplo. Porque justamente tengo entendido, corríjame si no es así,
que si bien la neurosífilis puede aparecer en cualquier estadio de la sífilis, la población más subdiagnosticada de sífilis durante la edad fértil es la que hoy es abuelo y la que desarrolla neurosífilis, la menos tratada. Yo la pediría al revés, a un viejo, digamos, que no le encuentro diagnóstico, le pediría BRL. Dale, Joaquín, no es tan así. Generalmente ahora, mirá, ahora las neurosífilis que vemos están muy relacionadas al HIV. El paciente con HIV te diría que pero va de cajón. Y además Ok. las otras ya no las vemos, no. ¿Viste? Es como la tuberculosis, ¿viste? Yo no he visto un paciente que tenga tuberculosis en un paciente inmunocompetente. No lo he visto. Es muy raro. Pero sí, en el HIV sí vemos tuberculosis, pero en forma muy frecuente. ¿Está? En el contexto de la población de HIV, o de inmunosupresión. Bien. Gracias. No, por favor. Bien. Esto ya los perfiles lo vimos, entonces quiero que, yo te lo voy a pasar, pero quiero que recuerden, esto quiero que se lo estudien bien. Acá tienen los perfiles, el perfil de tipo amnésico y el perfil de tipo disejecutivo. También una manera de ¿cómo se llama?, de diferenciar un perfil amnésico de un perfil disejecutivo. Hay una pruebita que se le dan palabras. Por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo más práctico porque si no me aburro. A ver, está, ya le digo, Ignacio Jacob, ¿está? Sí, acá estoy. Ahí prendo la cámara. Dale. El resto puede prender la cámara, así los veo, porque si no, no los conozco. Ahí está. Vamos a hacerle una pruebita a Facundo. Mirá, yo te voy a decir, es fácil, Facundo, no te preocupes. Te voy a decir el nombre y apellido de una persona, la dirección, la ciudad donde vive y la provincia, y lo vamos a repetir. El nombre de la persona se llama Jorge Reinal, vive en calle Pedro Goyena al 420, es de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Repetí lo que vos te acuerdes, no importa si no te acordás, todo. Es que ya me lo olvidé. Bueno, a ver, yo te estoy diciendo, ¿cómo se llama la persona? ¿Te acordás o no? El nombre no, el apellido Bernal, si no escuché mal. Reinal. Bueno, te lo acepto. La dirección. Era Pedro algo 420. Bueno, bien. Y bueno, entonces acá, por ejemplo, anotamos que estas se hacen tres series. La primera anotamos lo que recordó y lo volvemos a repetir. La persona se llama Jorge Reinal, vive en la calle Pedro Goyena al 420, es de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. ¿Vamos? Decime todo lo que te acuerdes. La persona era Jorge Reinal, vive en Pedro, no sé el apellido de la calle, 420, es de Rosario, Santa Fe. Vamos de vuelta, la tercera. Ahí la tenés que decir, Facundo, Facundo, si no tenemos un problema. No te quiero meter presión. No, sería un problema de atención, me parece. Entonces vamos. La persona se llama Jorge Reinal, vive en la calle Pedro Goyena al 420 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Jorge Reinal, Pedro Goyen, no sé cómo es, 420. Goyena, sí. Goyena, de Rosario, Santa Fe. Bien. ¿Por qué lo hago repetir 3 veces? Lo repito para que él, diríamos, la repetición hace que esa información se almacene para estar seguro que estoy evaluando memoria episódica, porque si no sería memoria de trabajo. Si yo le digo una vez, es memoria. Yo necesito que él lo repita, cuando estudian, que necesitan repetir las cosas para que se almacenen. Entonces, ahí yo me aseguro que esté, diríamos, que lo haya aprendido. Entonces, en 5 minutos, yo le vuelvo a repetir cuál es el nombre, la dirección, la ciudad, y si tiene un problema, un deterioro cognitivo, se olvidó todo, porque hay un problema en la memoria episódica. Entonces,
Si yo le doy claves, tampoco lo va a recordar, porque el perfil de tipo amnésico, que es la demencia tipo Alzheimer, hay una alteración en el almacenamiento. No puede, por más que yo lo repita, no lo puede almacenar. Entonces, en un principio capaz que me dice las cosas, pero después, chao, se olvidó, porque no está almacenado. Entonces, por más que yo le dé clave, no va a pegar ni una. Ese es bien el perfil de tipo amnésico. Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, otro tipo de, una demencia de tipo disejecutivo, el almacenamiento está bien. Entonces yo lo hago repetir, puede ser que se olvide de ciertas cosas, pero si yo le doy claves, se va a recordar. Esa es la diferencia entre un perfil amnésico y un perfil disejecutivo. ¿Quedó claro eso? El perfil disejecutivo hay un problema más en la atención, la memoria está bien. Lo que falla es la memoria de trabajo. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Bien. Bien. Miren que después la próxima clase se los voy a preguntar. Bueno. Y bueno, vamos hasta acá. Total estamos. ¿Cuándo terminan las clases? ¿Cuántas semanas tenemos? ¿Alguien sabe? Me No. parece que el 10, porque el 14 rendimos. Hasta el Es viernes 10. decir, hasta el viernes 10 tenemos, es decir, tenemos la otra semana, y la otra semana. 2 semanas más. Ah, bueno, estamos bien de tiempo. Bueno, escuchen, traten por favor, de releer todo esto de las funciones cognitivas porque es lo más importante. Si ustedes no tienen bien en claro esto, después cuando hablemos de las enfermedades vamos a ir rapidísimo. Yo creo que en 20 minutos lo hacemos. ¿Está? Pero hay que tener bien afilado esto porque yo le voy a hablar, por ejemplo, en el Alzheimer hay alteración de la memoria episódica, hay alteración de la memoria semántica, del lenguaje. Entonces, no pierdo el tiempo en explicar qué es la memoria episódica, qué es la memoria semántica, ya lo tienen que saber. ¿Ok? Y vamos a dar algunos ejemplos, algunos casos clínicos. O les voy a dar tarea, mejor. Hoy es jueves, sí, bueno, le voy a dar un casito clínico y lo vamos viendo. ¿Ok? Bueno, cortamos acá. Cortamos acá y nos vemos el martes.